Continuamos con la historia de Abraham. Ahora pasan los años y Dios sigue prometiéndole de nuevo que tendrá un hijo, una herencia, una nación. Pero él agacha la cabeza y le dice a Dios: ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el Damasceno. Génesis 15:2. Podemos pensar de que Abraham empezó a dudar de las promesas de Dios, pero después de 25 años esperando que se cumpliese, cuando la edad avanzaba tanto de Abraham como de su esposa Sarai, y no se cumplían esas promesas, es lógico que a veces el ser humano dude de que si había entendido correctamente esa promesa que Dios le había dado, si era así tal como él creía, si había algo que quizás se le había escapado de sus manos. Él era hombre como nosotros, y yo a veces pienso que si estuviera tantos años esperando una promesa, posiblemente también dudaría como él lo hizo. Ya estaba lejos cuando salió de Ur de Caldea, y habían pasado muchas cosas, y todavía se había dicho mucho, pero no se había cumplido esa promesa. Pero tenemos que entender que Dios quiere relacionarse con el ser humano. Dios quiere saber del hombre, conocerlo. Él se pone a la altura del hombre para poder entenderlo. Él quiere enseñarle sus lecciones. Él no vive en la sociedad de la comida rápida, de lo instantáneo e inmediato. Él lo que quiere es que aprendamos a saborear, a esperar, a ser conscientes de que las promesas se cumplirán en el tiempo que Dios ha indicado. Aquí vemos que a pesar de todo, Dios es un Dios que comprende nuestras risas y nuestros miedos. Como es la vida no es solo plena felicidad y satisfacción ni todo dolor. Hay momentos en los que se inundan las risas y la felicidad y otros momentos que se pasan en angustias y dolor. Y Él quiere enseñarnos a que está con nosotros en cualquier momento en el que atravesemos, sea malo o bueno. También en esta semana la calidez humana de Abraham, el amor hacia los demás, incluso cuando no aman a Dios. Eso refleja que ya con el tiempo empezó a comprender lo que Dios le estaba enseñando, el amor al ser humano. Es una parte en la que el hombre quiere siempre ser el que tome la iniciativa cuando ve que Dios no cumple con lo que Él nos dice. Abraham quiso ayudar a Dios y Sarai también. El niño no venía. Muchas palabras, promesas, mucha desesperación, y al final se buscó una alternativa para ayudar a Dios a cumplir con lo que Él había prometido. Y en este caso fue el tener un hijo con su sierva Agar, Ismael. Al final, siempre cuando intentamos de remendar los trabajos de Dios, tienen malas consecuencias, tienen malos resultados. Al final las dos, Agar y Sarai, se enfrentaron entre ellas, una se marchó. Y a pesar del error que se había cometido, Dios también cuidó de ese hijo desheredado y perdido que era Ismael. Le dijo que sería una gran nación también. Dios, a pesar de nuestros errores, que son muchos los que cometemos, Él intenta siempre de reeducarnos, reenviarnos de nuevo hacia el camino principal. Él no nos castiga, nos envía y nos echa como si fuéramos escoria, sino que Él intenta de reeducarnos, de volvernos hacia nuestro camino anterior, a lo que en principio teníamos destinado para nosotros. Y lo mismo hizo con Abraham. Abraham cometió un error y Sara también, pero Dios reubicó de nuevo, les enseñó que a Él no es necesario ayudarle porque Él puede hacer lo imposible. Pasaron ya muchos años. Casi 100 años tenía Abraham, y Dios de nuevo le recordó su promesa. Pero esta vez Abraham agachó su cabeza y Sara se rió. Un hombre con 100 años casi y una mujer con más de 90 años ve la imposibilidad de que Dios pueda cumplir con la promesa de tener un hijo. Es normal, hoy lo pensaríamos igual. La mujer era estéril, el varón ya no es lo que era, y al final vemos que habían pasado tantos años, 25 años desde la primera promesa. Él ya pensaba en que
todo esto sería, no sé, un mal sueño posiblemente. Pero vemos aquí que Dios es el Dios de lo imposible. Si Dios con un chasquido fue capaz de crear el universo y el mundo, con un simple pensamiento pudo crear la vida, con un simple impulso pudo crear el ser humano y la vida que existe en la tierra, Él puede hacer lo que nadie puede hacer. El hombre no puede hacer lo imposible, pero Dios sí. Dios hizo lo imposible. Y de la misma forma que Sara se rió, Dios se ríe porque sabe que a pesar de nuestra testarudez, de nuestra poca fe, al final Él cumplirá lo que ha prometido. Lo cumplirá salvando cualquier obstáculo, cualquier montaña, cualquier impedimento que nosotros podamos pensar, porque es el Dios de lo imposible, el Dios que creó lo que nunca nadie pudo imaginar, de lo que nunca pudo surgir. Por lo tanto, confiemos en Dios, porque Dios cumplirá su palabra siempre. Abraham estaba en la puerta de su tienda y a lo lejos vio 3 visitantes que se le acercaron. Él se acercó a ellos y les invitó a su casa, le dijo a su esposa Sarai que preparara la mejor comida, los atendió porque no tenía muchas visitas. En el desierto las visitas normalmente no son muy comunes. Quizás nosotros no lo entendemos porque vivimos unos muy cerca de otros, pero después de tanto tiempo que ha surgido hace poco, de las enfermedades contagiosas, del virus, etcétera, etcétera, sí que deseamos salir a la calle, sí que deseamos abrazar a los nuestros, hablar con los nuestros y confortarnos con la gente a la que amamos y tenemos cerca, ¿no? Yo creo que Abraham sentiría lo mismo después de tanto tiempo de soledad. Cuando vio 3 visitas, se acercó a ellas y les dio una gran alegría. Conversando mientras que estaban juntos en la mesa, uno de ellos le dijo que para el año siguiente Sara tendría un hijo. Sara se rió de nuevo y pensamos que eso iba a ser imposible, pero sabemos que no fue así. Al final lo cumplió. Nosotros vemos la historia siempre desde el fin, cuando ya se cumplió, con el final feliz, pero ella todavía no había visto ese final. Mientras que paseaban estos 3, entre ellos dice que uno había el Señor, por Sodoma y Gomorra. Vieron las ciudades desde lo lejos y que habría una gran catástrofe. Una vida normal, rutinaria, la gente iba a trabajar, comer, comprar, y nunca se pensó que eso se podría destruir. De la misma forma que, no sé, hay países que han entrado hace poco en guerra, nunca pensaban que sus ciudades iban a estar totalmente destruidas como están ahora. Nunca pensaron que hace 4 o 5 meses que ahora la destrucción de sus ciudades sería total, ¿no? A veces vivimos en una vida que creemos que siempre va a ser igual, que nosotros vamos a ser los mismos, que nuestra vida va a ser la misma, nuestra ciudad, nuestros hijos. Pero lo cierto es que las cosas cambian y las cosas pueden cambiar en un momento cuando menos lo esperamos. Abraham había aprendido, ya sabía lo que Dios quería, que amáramos a los seres humanos, incluso cuando ellos no le aman a Él. Y empezó a discutir con si fueran 50, sería justo 40, 30, empezó a reducir esa cantidad hasta que llegó a 10. Y cuando se llegó a 10 ya se terminó la conversación, no había ni 10 personas. Si realmente mi entrega a Dios es tanta que podamos estar dentro de ese pequeño grupo en el cual los ángeles tomen, la narración es interesante porque los ángeles tomaron a Lot, a su esposa, a sus 2 hijas y la sacaron de la ciudad. A mí me encantaría que Dios, que en el momento más crítico o cuando la tierra esté ya a punto de perderse todo esto, que me tome la mano y me saque de circunstancias y me saque hacia la vida eterna. No nos salvamos a nosotros mismos. Dios es el que nos rescata, nos redime, de ahí viene la palabra rescatar, de redimir, de restaurar, de sacar de ahí donde estamos.
Y nosotros somos las personas que tenemos que dejarnos, que seamos sacadas de esa ciudad, ¿no? Sacadas de ese mundo que nos envuelve y nos hace perder. Lot estaba allí por una circunstancia, a veces no la entendemos muy clara, pero él, de la misma forma que Abraham fue un ejemplo cuando trajo todo ese botín del pueblo de Sodoma y lo devolvió y fue un ejemplo de creyente ante el rey de Sodoma y su pueblo, Lot posiblemente estuvo ahí para también convertir, hablar, sanar a esa gente que estaba allí, acercarlas a Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde están esas manos extendidas en el mundo de hoy para sacar a los pecadores de la muerte, de la destrucción eterna? ¿Dónde están esas voces que anuncian su mensaje, diciéndoles de que esto no siempre será así, que esto acabará algún momento? Tenemos que replantearnos que el mensaje que tenemos es un mensaje único, un mensaje que tiene que llegar a la gente para que pueda entender de que esto no es todo, hay algo más.